agradecerles en nombre de las madres, de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. Estoy ahora en la vicepresidencia de las madres, porque muy mayores han acordado un cargo para madres, uno para quienes somos hermanas, uno para madres, otro para quienes estamos con ella en el grupo de apoyo. Bienvenidas, bienvenidos. Se plantea, Luis, puedes sentar acá también. Se plantea el problema del legado. Yo tiendo a sentir que estoy en mi casa, efectivamente estoy en mi casa. Esta sede es Casa de las Madres, pero además me siento en mi casa por los amigos que veo, por la gente amada y conocida que está aquí. Algunos de ellos miembros de FEDEFAM, otros miembros y miembros de madres. Esta invitación a ver una obra de teatro, según nuestro criterio, excepcional, y tenemos bastante experiencia en ver teatro por la identidad. Sin embargo, esta obra no es de teatro, no está en Teatro por la Identidad, tiene un sostén propio absolutamente notable, según pensamos muchos y muchas. La invitación la estamos haciendo desde Madres en Plaza de Mayo, la estamos haciendo también desde FEDEFAM. También Sebastián, que está allí, Oscar, que está por allí, María Eugenia está por donde, María Eugenia está de pie, podrían decir lo mismo que yo. FEDEFAM es una federación que las madres, las abuelas y familiares, hace muchos años, en el año 1981, junto con madres de El Salvador, de México, de Uruguay, de Chile, contribuyeron a formar. Es la Federación de Familiares que se supone de toda América Latina. Estamos en tiempos difíciles, apoyamos toda manifestación contra el flagelo de la desaparición forzada, que no ha disminuido, ha aumentado en el mundo. FEDEFAM tiene relación con otras federaciones que se llaman a sí mismas hijas de FEDEFAM. En la cuenca del Mediterráneo son africanos, africanas, en Asia también, en Europa hay muchos desaparecidos, y se agrega el problema de los desaparecidos de corto plazo. Estos encuentros en realidad intentamos centrarlos en la convención internacional que todos tenemos que aprovechar, nos tenemos que acercar a ella, amigarnos con ella, que es la Convención contra la Desaparición Forzada, aprobada en Naciones Unidas en el año 2006. Conocerla, exigirles a los jueces que la cumplan, exigirles a los abogados que la conozcan y que a su vez pidan y exijan a los gobiernos que la implementen, es en realidad parte central de la tarea de FEDEFAM. Tratar el tema de la desaparición forzada desde la belleza, en este caso, cuerpos muy sabios que se mueven en un espacio que ellos han elegido, que les ha gustado, es lo que vamos a hacer. Entonces, gracias, porque vamos a disfrutar todas y todos, y también vamos a sentir cosas parecidas. Muchísimas gracias. Aquí Adela Antoconés, ese detalle no lo dije. Eso para qué. Buenas noches, soy Juan Pablo Cornejo. Cuando empezó esta historia, allá por el 2017, yo tenía 37 años. Era bastante más joven que ahora. En ese momento me había dado cuenta que mi vida había sido todo lo normal que cabía esperar, al menos hasta ese momento. Familia de buena posición,
No rica, pero con lo suficiente como para vivir a gusto. Algo rebelde de joven. A mis 20 desoí el mandato paterno de seguir sus pasos como abogado y tuve una banda de rock. Pero a los 25 mi padre me sentó y me habló gravemente de las responsabilidades. Dijo que heredaría su estudio jurídico, sus clientes. Dijo que estudiando Derecho yo tenía mi futuro asegurado. Ah, y dijo además que así yo llegaría a ser alguien. Al poco tiempo, lógicamente, largué la banda y me puse a estudiar. Me recibí a los 30, algo grande, según mi padre. Más vale tarde que nunca, según mi madre. En la facultad conocí a Lucía. Nos recibimos casi a la vez y al poco tiempo nos casamos. En ese momento, después de varios años e intentos, quedó por fin embarazada. Ya de casi 4 meses creímos que sería un buen momento para contárselo a mis viejos, los futuros abuelos. Todo muy lindo, ¿no? Idílico casi. Tradicional, por supuesto. Lástima que todo eso, pero todo, sea una mentira. Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos anunciaron esta noche la recuperación del nieto 116. En el texto informaron la restitución de la identidad del hijo de Hugo Alberto Castro y de Ana Rubel, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar. Pasa. Estaba esperando. ¿Mamá? Tal vez quieras gritarme o insultarme. Yo no te culpo, hijo. Perdóname. Ahora sos vos el que tiene que decidir si yo puedo seguir llamándote así. ¿Querías saber la verdad? Bueno, acá. Hubo otro Juan Pablo Cornejo, que nació el 15 de mayo de 1980. Anencefalia, dijeron los médicos. Una enfermedad incurable. Los médicos también dijeron que era muy difícil que yo volviera a quedar embarazada. El bebé murió a los pocos días de nacer. Hoy, después de un tiempo, y habiendo alzado ya a mi propio hijo, pienso en Juan Pablo Cornejo, ese bebé tan deseado, ese bebé para el que tenían guardado un amor tan grande. Un aplauso también. Pero estar en este lugar, recién estaba mirando la obra que sucedía, fotos, recuerdos, las imágenes que nos acordarán y acá en la puerta. Así que yo le agradezco mucho a María Adela, a Sebastián, que siguieron lo posible que estuviéramos acá, a ustedes por estar presentes, y quiero presentar al elenco, porque no tenemos un programa de mano. Volví a sentarme un poquitito acá el muchacho de la Cruz. Estuvo acá en el sonido, la iluminación no mucha porque no pudimos hacer demasiado, pero lo más bonito es el sonido. Después, ligerito, así después hablo de todo. Felipe Fopiano es el autor y actor de la obra. Gladys Martorell, acá presente. Espera López. Ya que es además el director. La
intención de esta obra la percibió cuando al final de ella mucha gente se acerca, se cuenta su historia. La percibimos en el recuerdo. A mí me llegó recién una foto que hay ahí afuera de una mamá con su nena. Una foto muy vieja. ¿Alguien quiere decir algo sobre la obra? ¿Hacer alguna pregunta? Gracias. Yo, como uruguaya, exiliada, que tuve la historia del personaje de ella. Tuve 3 embarazadas en la gracias a los 8 días que me largaron nació mi hija. Después me tuve que venir a la Argentina, estuve 10 meses sin mi hija. Gracias. Porque a papá lo dejaron preso. Muchos años. Lo destruyeron. Gracias. Después, en el 76, me tuve que ir, trabajaba acá. Gracias. Perdón. Me tuve que ir porque la pareja con la que vivía junto con una tía también habían estado presos, era también uruguayo, tenía un hermano que lo habían matado, tenía otro hermano preso, vivía enfrente a la casa presidencial, el 19 de abril. Y un día se encontró muchas veces con uno que había estado preso con él en la casa de su Morales. Que había estado en la mano. Sí, daba a salir. Y él no tenía documentos, nosotras sí, porque habíamos llegado en 76. Unos días antes de que muriera, pero. Y lo único que tenían era que se habían casado acá. Y entonces estábamos anotadas en ACNUR para salir del país. Primero yo me había anotado porque si no me traían a mi hija, me salían del país y ACNUR me la traía, porque la unificación no venía sola. Cuando conseguí trabajo me trajeron a mi hija, dejar la casa, irnos a vivir a la casa de una señora uruguaya que eran 2 ambientes y nosotros éramos 4 adultos, no, 5 adultos y mi hija que tenía 3 años, casi 4, y bueno, yo trabajaba en una clínica de empleado de comercio, en el área médica, y ellos estaban engripados, entonces me llama mi amiga y me dice, ay, nos vamos a ir porque se encontró con este amigo que siempre está ahí, entonces nos va a llevar a la casa. Pero yo te iba a llevar los medicamentos. Dice, no, nos vamos después, él va a trabajar todos los días a Buenos Aires y pasa por él. Me dijo, ¿vos sos fulana? Y le dije, sí, vos sos fulana, él no me acuerdo. Después supimos, nunca más se lo vio, pero... Entonces dice, vengo a buscar los medicamentos. Le digo, ay sí, dice, entonces me dijo, ¿sabés que yo llegué tarde y no los encontré? ¿Cómo no los encontré? Casi le digo pensando que era un compañero. ¿Dónde vivía? Le digo, pero ¿de dónde salieron? Tomaron el colectivo, no tenían ni 10 minutos hasta Constitución. O sea que fue con Felipe. Le dije, ay, bueno, entonces voy a llamar a mi tía y voy a hacer la denuncia en Nure, ¿no? Y sí, yo también me voy, me dijo, porque yo tengo a mi mujer y a mi hijo, entonces... Y empezamos a hacer la denuncia, y bueno, yo me fui a vivir en un refugio, estuve 2 meses en refugio, hasta que salí a Suecia, porque mi hija estaba secuestrada y la largaron. Yo no sé que se me cayó el Uruguay. Pero me dijo que Elizabeth y Jorge tenía que llamar a Violeta, que es la tía, al consultorio, que yo trabajaba en el consultorio privado del médico, para decirle que Elizabeth y Jorge estaban bien, pero a ella la largaron porque le dijo que se desaparece, que se fuera, que se iba porque a él lo iban a matar, y mataron a varios, a todo, y después se lo llevaron. Me enteré a los 5 años.
Bueno, o sea, una historia que ha llegado. María Elena, acércate por favor si querés y coordinas un poco. Cuando volví, 2 días antes que se uniera Gatieri con una hija sueca, mi uruguaya, mi hija sueca y de así que vi la dictadura. Vamos a darle la palabra a alguna otra persona si quiere hacer una pregunta o algo. No, está bien, por favor. Bueno, gracias por compartir esa. Sí, gracias. muchas gracias. Vivir todo eso. Yo tenía un mes de embarazo cuando fue el golpe. Estudiaba trabajo social. Me tocaba ir a la isla Maciel. Espero que alguien me proteja. ¿Te aconsejó no ir? Seguí trabajando, seguí yendo. ¿Seguiste yendo? Yo a mi hija mayor, los días 24 de marzo, le decía feliz cumpleaños. Tenía que decírselo porque ya era medio incómodo hablar eso. Yo le decía feliz cumpleaños. ¿Alguien más que tenga ganas de compartir algo? Bueno, yo conviví con compañeras que tuvieron su bebé en la cárcel de Devoto y me acuerdo que una compañera que dio 4 meses de embarazo, 1,5 metros de altura, chiquitita, flaquita, desnutrida. Entonces ella durante el tiempo de tortura trató de esconder su embarazo para poder salvarse y salvar a su bebé. Ya tenía otra niñita que había nacido con cierta discapacidad porque ella se hizo una radiografía y no sabía que estaba embarazada. Entonces nosotros todos tratábamos de juntar lo poco que podíamos comprar ahí, que era queso, chocolate, dulce de leche, hierba, té y azúcar y más que eso, ¿no? Y por ahí el pedacito de carne que nos venía en el medio de tanta grasa y tanta basura que nos daban, o algún fideo, alguna cosa, bueno, lavábamos y le hacíamos algo, le decíamos, llamábamos pasticho, hacíamos una cosa, bueno, con un poco de leche y le dábamos de comer, ¿no? Y ese bebé, con 6 meses de embarazo, de gestación, nació el 25 de diciembre del 76, con 1,5 kilos. En el hospital del Penal los médicos no podían entender cómo ese bebé nació sano, porque la placenta estaba totalmente destruida. Se llama Javier, y cuando fue los 30 años de la dictadura, después de lo que veíamos en Misiones, en Posadas, en la televisión, de todo lo que fue recuperar ese centro clandestino, hubo un documental que habían hecho y le hacían entrevista a varios hijos, ¿no? Entonces cada uno iba contando su historia y al final, y yo le veía a ese joven, había de entre todos esos grupos, ¿no? Ese grupo estaba un muchacho así, grande, fuerte, con el cuello ancho, así una cara muy, muy especial, ¿no? Como que me llamaba la atención ese rostro, ¿no? Y después, y al comienzo había dicho, yo nací en la cárcel de Devoto, y no sé por qué pensé en ese bebé. Y cuando dice su nombre, era el niño de María Elpidia Martínez Agüero, mi compañera de celda, y para protegerla a ella le teníamos hasta una mamá y 2 hijas de Rosario, Irma y Gloria y Dalia Manteloro. Entonces, cuando nace, cuando después le veo y dice su nombre al final, dice, yo soy Javier Firmenich Martínez Agüero, ese niñito de 1,5 kilos. Y cuando yo fui sobreviviente de 3 secuestros, primero en el 75, en la campaña del Partido Auténtico, tuvimos elecciones en Misiones. Después en el 76, a 2 meses, le mataron a mi hermano a masacre en Margarita Belén. Me dieron la opción para salir del país, la opción, exilio forzoso, ¿sí? Que dentro de todo era mejor porque, bueno, era una forma de sobrevivir y salir a denunciar, ¿no? 3 meses después decidí volver con la contravención montonera
y cuando nos despedíamos en el Líbano, que estaban los 6 comandantes montoneros, yo me acerco a Firmenich y le digo, quiero contarte que yo estuve con María Elpidia hasta que nació su bebé. Me abrazó tan fuerte, lloraba de la emoción y decía, contame, contame. Nunca vi, pocas veces vi un hombre tan enamorado de su mujer como él, ¿no? Y siempre el día de los enamorados yo recuerdo este hecho y le digo, mira, yo te puedo contar, le conté más o menos y le digo, mira, esta compañera Gloria Canteloro que está acá conmigo, te puede contar más porque estuvo en la celda. Y ella no sabía, porque por una cuestión de seguridad no le habían contado quién era María Elpidia Martínez Abuelo, ¿no? Entonces fue una emoción tan grande y lo más hermoso que después de tener estas 2 niñitas, yo le conozco a la nena, a la primera hija, trabajaba la ley 24321 de la ley de la desaparición forzada, ¿no? Y después, cuando declararon el juicio, ¿no? Me decían, fue tan hermoso, dentro de todo el horror que significa la desaparición de tantos compañeros, contar esa historia de amor, ¿no? Y ellos después tuvieron 4 hijos y todavía siguen juntos, ¿no? Entonces decía, de tanto odio que hay hoy, tanta bronca, yo digo, toda nuestra militancia fue y sigue siendo por amor, ¿no? Así como yo también en el Líbano me enamoré de un palestino que fue el gran amor de mi vida, siempre yo le sigo buscando y espero que esté vivo, que algún día nos encontremos y le queda esa esperanza, ¿no? Pero más allá de eso, es como decía Gabriel García Márquez, el amor en tiempos de guerra, ¿no? En realidad no era una guerra, era una resistencia, era sobrevivir como una resistencia como hoy, ¿no? Pero y hace poco también falleció Roberto Perdía, y el otro enamorado de su esposa que se llamaba Amor y su hija Amorcito, ¿no? Esas cosas, ¿no? Como, y después de los 50 años de Trelew, cuando estábamos ahí, fue toda una semana de actividades, todos los días nos encontramos con Fernando Vaca Narvaja, ¿no? Entonces ya no, bueno, yo estaba en la CTA, le encontré ayer en una reunión en la CTA, yo soy secretaria de Derechos Humanos de la CTA Administrativa, ¿no? Entonces le digo, y le digo a la señora, pero siempre están bailando, siempre estamos juntos en todas las reuniones, así, ¿no? Y le digo, ¿desde cuándo ustedes están juntos? No, me dice, yo me conocí con él cuando quedó viuda de Susana, que fue asesinada en la masacre de Trelew, y yo tenía 19 años cuando nos formamos pareja, y tenemos 4 hijos. Y nuestros hijos, cuando fue la contraofensiva, nosotros también volvimos y quedaron en la guardería montonera, ¿no? Y siguen juntos y siguen con ese amor, ¿no? Entonces yo digo, qué cosas hermosas cuando hay tanto divorcio, tanta separación y una política de odio tan terrible, ¿no? Cuando eso que nos decían terroristas y subversivos, seguimos todavía construyendo desde el amor, desde el cariño, desde el afecto. Y ayer yo estaba en la presentación de un libro en la Biblioteca Nacional de una compañera que escribía estas historias, poesía, ¿no? Con historias de amor, ¿no? Decía cómo yo resistía la tortura cuando mi esposo le estaba torturando al lado y yo estaba de 2 meses de embarazo y bueno, pude tener a mi nena y pudo nacer, ¿no? Y en la Red por Derecho de Identidad nosotros desde que se creó ya tuvimos, no sé, como 70 presentaciones, ¿no? Y pudimos encontrar la identidad de 7 mujeres, pero eran de adopción ilegal, algo muy común en Misiones. Todavía no encontramos a hijos de detenidos desaparecidos, pero seguimos en esa búsqueda y creo que es un compromiso, así como encontrar a los compañeros detenidos desaparecidos, como también a estos hijos apropiados que todavía estamos buscando y que necesitan conocer su identidad. Saber la verdad, por más cruel que sea, es saber la verdad y nos cambia la vida. Felicito realmente a todos porque esto nos llena de esperanza en este sueño que todavía debemos los 30.000, que es una patria libre, justa y soberana, y donde una patria tan rica y con tanta pobreza, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, también que digo, estamos en base a historias personales, está en juego, junto con una ficción que es absolutamente verosímil,
está en juego también toda nuestra identidad, porque la memoria hace a la identidad. Yo puedo decir que en mi historia personal he sentido muchas veces lo mismo que han sentido las abuelas, o algo muy parecido, por asuntos de mi hermano. Mi único hermano, Daniel, está desaparecido. Él estuvo casado, se separó después, esa pareja se separó, tenían dos chiquitos, dos varones, chicuelos. Cuando se separaron esos chicos tienen que haber tenido, no recuerdo tanto, pero 5 y 3 años, pongamos, los dos varoncitos. Y cuando Daniel desapareció, ya 9 y 7 u 8 y 6, una cosa así. Y durante muchos años fue difícil ver a los niños, y yo también me fui de la Argentina cuando con mi cuñada, que había sido liberada de la ESMA, Liliana Andrés, pensamos que se corría un peligro bastante cercano de que ella fuera secuestrada porque en junio del año 77 esta pareja, Daniel y su nueva compañera de unos años antes, habían desaparecido en noviembre del 76. En mitad del año siguiente hubo de nuevo una especie de razzia contra abogados. Y mi Liliana, mi cuñada, dijo, ahora sí siento como un círculo que va bajando y que puede bajar sobre mí. Y nos fuimos a España. Ahí dejé de buscar a mis sobrinos, pero siempre ellos recibieron indicios. Yo no sabía por dónde andaban, pero recibieron indicios de que yo los buscaba. Y cuando las madres me quisieron mandar al Bolsón, yo sabía que uno de mis sobrinos estaba en la Patagonia y volvía a la relación. Él mismo me llamó. Él mismo me llamó, lloré una hora, creo, cuando Alejandro me llamó. Me encontré con alguien no militante, un tipo precioso, rubio, de ojos azules, muy parecido a Daniel, muy parecido a los Antocolets, pero en rubio, como era su madre, con la cual volvía a la relación. Falleció ella, pobrecita, en la pandemia. La alegría de volver a ver a mi sobrino y la cautelosa forma, debo decirlo, de hablar de mis temas y de ir tanteando hasta dónde podía hablar de temas que para él eran oscuros, para él y su mujer. Su mujer fue parte de este reencuentro, parte importante de este reencuentro. El darme cuenta de que tampoco podía hablar de Daniel todo el tiempo, como hubiera tendido a hacer, como a lo mejor algún hijo uno espera que diga, che, mi padre le gustaba el deporte o sabía cocinar. Solo comentaba aquellas cosas que en mi sobrino encontraba parecidas a él, por ejemplo, una vocación docente irrefrenable. Eso le venía de Daniel, sin duda. Eso creo. Yo enseguida lo condené a perpetua. Una vez por año voy al Bolsón, así vaya sin plato, yo voy al Bolsón, cocino para la pareja que ya está jubilada, mucho más libre, mucho más alegre incluso. Siempre han sido muy cariñosos conmigo, pero yo soy la tía vieja. A veces creo que en alguna de los 5 o 6 días que paso allí, ni siquiera lo he nombrado a Daniel, y hago bien. Él ha ido, mis amigos allí son los de la feria de artesanías que habían organizado la ida de una madre en el 2012. Yo fui, en vez de Tati, que dijo, no, yo no voy a ir. Las madres me autorizaron a ir y allí me encontré con mi sobrina. La feria fue la que organizó todo eso, varios compañeros de la feria, todo el mundo nacional y popular. Ellos me dicen, tu sobrino no viene por acá. Eso quiere decir mucho, quiere decir mucho no se junta con nosotros, pero también me dicen, no permitimos que alguien diga que es de derechas. Él es muy bueno, sus alumnos lo aman, es cierto, él instala colmenas, tiene muchas colmenas y todo, pero no vende, ahora está un poco vendiendo esos frascos. Ha sido profesor, él tiene una dificultad por su
por la forma como fue educado, además fueron educados por un militar, mi cuñada se juntó con un militar del CIE, nada menos, de esa zona. ¿De esa zona que del Bolsón vivieron desde chiquitos? Sí, sí. De la zona, el militar era un coronel del Servicio de Inteligencia del Ejército que... ¿Qué quiere que le diga, compañeros? Si yo lo hubiera encontrado, le hubiera tenido que agradecer, porque él favoreció que mi hermano, o sea, el que fue esposo de su compañera, pudiera salir de Chile en octubre del 73. Mi hermano se fue a Chile a rescatar a una gente en octubre del 73 y tuvo muy difícil la salida. Después del golpe de Estado. Él ayudó, inmediatamente después del golpe de Estado de Pinochet, cuando todavía había vida, ¿verdad? En Daniel. Ahora yo veo que sigo siendo la tía vieja, pero algo va cambiando. Lo puedo contar aquí, ustedes no lo conocen a él no se lo comento desde luego directamente, pero algo va cambiando. Él y su mujer ya escuchan programas políticos, escuchan C5N, y hemos tenido asado con compañeros que hace 4 años no hubiera concebido. ¿Cuántos años hace que te remera que dice en memoria, ¿verdad? Bien. Compañeros que brindan por los 30.000, eso en casa de mi sobrino hace 4 años no hubiera pasado. Hay un cambio, no deliberado, sino naturalmente, un cambio que surge natural. Entonces, las abuelas muchas veces no pueden estar con sus nietos. Las que conocemos con sus nietos sí, pero basta preguntarle a los hijos, a Manuel González. Se encuentran con personas de 50 años que le dicen, ¿y a mí qué me importa? Vos sos un hijo de tal por cual, a mí déjame con mi padre, y si es torturador, ¿qué me importa? Les dicen eso. Otra consecuencia de la dictadura. Además de la consecuencia que uno percibía muy pronto, que era cierto resentimiento con un padre que en vez de cuidar a su familia se fue a militar, vaya a saber por dónde, ¿verdad? Pero el caso de la aprovechando que habló María Adela, el caso de Mariana, la nieta que era el símbolo de los desaparecidos uruguayos, Mariana Zaffaroni. Mariana Zaffaroni. Fue terrible. Porque ella cobró tres reparaciones. Cobró las 2 reparaciones por la. Y las disfrutaron los y dijo algo habrán hecho, se peleó con el ministro, dejaba cartas, el ministro que la crió. Y la abuela estaba desesperada. Y pasaron como 5 años. 5 años después. Para que ella se reinterprete. Empezar a comprender. Entonces, trabaja. Y yo me emociono cuando la veo. Y hay un libro, hay 2 libros que ella escribió. Yo vivo acá en Argentina, pero van mucho en Uruguay. Ella escribió sobre los niños cuentan, que lo tengo que leer. Los nietos cuentan. Los nietos fueron. Lo presentamos hace poquito. Mariana Zaffaroni, las campañas en Europa por Mariana Zaffaroni, por esos ojos. Por esos ojos, era el símbolo. ¿Qué querías compartir vos? No, yo... Marcelo D'Ambrosio, preséntese. Bueno, yo soy Marcelo D'Ambrosio, de Flores Solidario. Ahora participo también en la Comisión de Madre. Pero más que hablar de mí, yo lo que quería hacer era contar que María Adela es humilde, quizás hay cosas que pasan así como rápido, ¿no? Pero eso que contó, digamos, lo que él generó en su sobrino, que fue ella la que generó esa semilla, digamos, que germinó claramente. Digamos, María Adela es una persona que recorre el país y recorre Latinoamérica, digamos, luchando, digamos, por un montón de desaparecidos y desaparecidas, pero, por ejemplo, en su pueblo, donde desapareció, yo tuve la posibilidad de verla y acompañarla en distintos momentos, y veo el trabajo de hormiga que hace con un montón de pibes y pibas de los colegios, digamos, que es ahí, me parece, donde obras como esta, pero digamos, cada vez que ella, desde su palabra sabia, digamos, y generosa y abrazadora, digamos, le penetra a esos chicos que viven en un pueblo, bueno, vos estabas también, Dani también, digamos, y penetran cabecitas de pibes, digamos, que no escuchan esto de nadie más que de María Adela, digamos, porque no es que hay un entorno favorable en ese pueblo, digamos, que acompaña la lucha y la búsqueda, digamos,
¿no? O la militancia de los sueños de los 30.000. Ahí, digamos, es donde lo que hace María Adela vale doble, que ella quizás humildemente no lo dice, pero yo quiero reivindicarlo porque así como esta obra está acá, también por gestión de María Adela, digamos, hay que decir que personas como María Adela, digamos, hay que abrazarla y acompañarla siempre porque son realmente, digamos, la claridad de que esto es posible. Quería decir algo, que no hay que tener miedo para hablar con los niños, porque los niños entienden mucho más de lo que uno imagina, o el miedo que uno tiene a ver cómo le voy a decir. Yo me acuerdo una oportunidad, fuimos a Monte Carlo, una de las abuelas fue allá, mi mamá siempre nos acompañaba, fuimos al Dorado y Monte Carlo, dos localidades que están cerca, y dijimos, ¿por qué no le invitamos también, aparte de los niños de la primaria y la secundaria, por qué no invitamos a los niños de jardín? Dijo la abuela, ¿no? Entonces vinieron los de jardín. Y el lenguaje con que uno puede hablar con los niños, ¿no? Entonces un niñito después, dijeron, ¿alguien quiere comentar algo? Y un niñito de 5 años dice, yo sabes que entiendo cómo esta abuelita está buscando a su nietito, porque a mí se me perdió un perrito, y yo siempre pienso, ¿será que alguien le da agua, le da comida, o si llueve le da abrigo, o si está la lluvia, ¿no? Entonces esa sensibilidad que tienen los niños de entender, dicen, no, nosotros le vamos a buscar, ¿no? Es un compromiso, y después otra vez estábamos también en la escuela primaria, y ahora un chico que había estado en esa época en la primaria, ahora estaba de concejal en El Dorado, entonces nos invita, pues queremos señalizar el centro clandestino de Gendarmería, pues toda la zona norte iba a parar a Gendarmería, ¿no? En cada lugar por ahí era diferente, otro iba al ejército, otro iba a la policía, ¿no? Los centros clandestinos. Y entonces cuando nos invita le digo, ¿y a vos cómo se te ocurre, este chico, ¿no? Abogado, le digo, gestionar y presentar este proyecto en el Consejo Deliberante? Y me dice, Graciela, vos no te acordás, pero vos siempre venís acá a la ciudad, y cuando yo estaba en la primaria, vos viniste con las abuelas a hablar de este tema, y a mí me marcó mucho. Entonces ahora creo que era el momento, es todo un proceso y un compromiso para mí como concejal, presentar, y después de 3 sesiones y nos llamaron para dar testimonio, hay muchos sobrevivientes de ahí, bueno, se aprobó ahora, ¿no? Entonces uno dice, esa semillita que quedó ahí dando vuelta es muy importante. Mi nieto de 10 años, mi nieto de 10 años de teatro de paz, mi hija se va con los dos. El año pasado tuvo más de la masa, pero este año le impresionante. Lloraba, no se olvide. Yo lo llevo al teatro y me dice, el día de la marcha vinimos con mamá, papá, Manuel, que tiene 7, y mi hija más chica, que es Argentina, que nació el primer día de la huelga general de